Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Y bueno, hoy me gustaría hablar un poco de una experiencia que he tenido hace poco, que es, me quedé 2 días sin internet por un problema de la conexión de teléfono. Y esto, pues, claro, eh, estuve 2 días sin internet y yo hace unos años que tengo internet y te acostumbras, tienes una inercia, y entonces el hecho de no poder venir aquí al ordenador, al sitio donde tengo el ordenador y consultar cualquier cosa, el hecho de te levantas por la mañana, desayunas y voy a mirar un momento el correo, todo esto pues desaparece. Y es como si te quitaran algo, ¿no?, de tu vida, porque los seres humanos somos animales de costumbres y nos habituamos a unas herramientas, a unas circunstancias, a un contexto, y cuando cambia esto, pues pasa un tiempo, ¿no?, hasta que no nos volvemos a readaptar. Y en este caso, pues Internet es importante, ¿no? Internet se ha convertido en una pieza fundamental para muchas personas. Evidentemente puedes vivir sin Internet, pero también evidentemente tienes que cambiar tu manera de hacer las cosas. No sé, por ejemplo, yo utilizo Internet para banca electrónica, utilizo Internet evidentemente para correo, para consultas varias, para aprendizaje de idiomas. Esta última parte es importante. Y claro, el hecho de estar desconectado, pues, no sé, es una sensación rara, ¿no? Y bien, me gustaría compartir con vosotros esto, y también, a colación con el tema, comentar que, claro, el aprendizaje de idiomas, que se realiza a través de Internet, imaginaos que no tengáis Internet. ¿Cómo aprendes idiomas? ¿O cómo se aprende idiomas? Claro, volver a la era pre-Internet es da que pensar, ¿no? Imaginaos ahora que para vosotros, muchos de vosotros que os gusta aprender idiomas, de no tener Internet para nada. Es decir, necesitáis un audio nuevo, pues tenéis que ir a una tienda, ¿no? Necesitáis, no sé, un libro nuevo o cualquier cosa. ¿Qué pasa? Por una parte pierdes muchos recursos que usualmente o normalmente son gratuitos, porque hay muchas webs y hay muchos audios libres, y tú puedes leer incluso PDFs, libros enteros, por internet, diccionarios online. Todo esto lo pierdes, son recursos que tienes que volver a la vieja usanza. Ir a una tienda, comprarte un audio, un CD o lo que sea, y ponerlo en tu casa, y un diccionario de papel, o bueno, también puedes tener un traductor de estos de... pones una palabra y la puedes buscar, pero bueno, ya cambian las cosas. Pero también una cosa muy importante que se pierde, y es pierdes la conexión con la comunidad. Cuando hablo de comunidad, hablo de las personas que más o menos tienen una afinidad igual que la tuya respecto, en este caso, aprendizaje de idiomas. Entonces ya tienes desconexión, no puedes enviar mails, no puedes ver vídeos, no puedes escribir en foros. Claro, todo esto lo pierdes también. Entonces, sin Internet tendrías que aprender con recursos mucho más caros, evidentemente, y además sin ninguna conexión con personas que aprenden idiomas, a no ser que encontraras la manera de cartearte a la vieja usanza también, una carta normal de estas, ¿sabéis, no?, cómo es una carta, lleva papel, bueno, este tipo de cosas. Claro, cartas, entonces envías una carta, tarda 2 o 3 semanas, la contestación, y pues bueno, evidentemente no es tan interactivo, no sé, se puede vivir sin Internet, claro que sí, pero diferente, y bueno, se pierde todo esto. Entonces, a veces dices, vale, ahora sí que tiene más sentido una escuela de idiomas, aunque los métodos ahí no sean los mejores, ¿no? Porque
te pueden orientar, tienes una persona que ha aprendido idiomas ahí, o que ha aprendido el idioma porque es el profesor, tiene una experiencia, y tienes una comunicación, también formas parte de una comunidad, en una escuela, y claro, ahí tienes sentimiento de pertenencia, ves a las otras personas que también se esfuerzan, que tienen sus dudas, temores, pero también sus alegrías, no sé. Y todo esto, pues, claro, justifica, ¿no?, irse a una escuela de idiomas, quizás, y bien, un poco esto es la reflexión que quería hacer. Si tenéis alguna aportación, me gustaría saber de vosotros, de si os habéis quedado sin internet alguna vez, y bueno, pues el hecho de haberme quedado sin internet ha hecho que piense, bueno, cuando tenga internet otra vez, ¿por qué no hago un vídeo sobre esto? No deja de ser una tontería, ¿no? Tampoco es nada profundo, pero bueno, es interesante, y si queréis colaborar, simplemente poner un par de líneas, oye, sí, me quedé internet y tal, y la sensación fue de lo que sea, ¿no? Bueno, pues nada, simplemente era esto, y espero que os vaya muy bien en vuestro aprendizaje de idiomas. Si me veis en este vídeo quiere decir que tenéis internet en casa, y por tanto os felicito por tenerlo. Y nada, pues hasta otra. Que vaya bien.